Tienes un proyecto en el cual tú recurres a la importación de insumos, partes, componentes e inclusive maquinaria para fabricar un producto que posteriormente será exportado. Entonces probablemente lo más adecuado para tu modelo de negocio sea un programa IMEX. Acompáñame y te explico en qué consiste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial, y esto es Negocios sin Complicaciones, un canal de GMO Consultores. Tal como lo prometimos en las semanas pasadas, vamos a estar trabajando sobre programas de fomento y hoy toca el turno de trabajar sobre el programa IMEX. No sé bien si va a ser uno o dos videos, lo más probable es que sean dos videos porque es un programa que requiere un poquito más de explicación. Entonces llamémosle a este video el IMEX primera parte, y posteriormente estaremos hablando del IMEX después de la reforma fiscal del 2013. ¿Ok? ¿Qué es el programa IMEX? IMEX quiere decir Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. Para quienes tienen algo de noción de comercio exterior, antes del IMEX existía un programa que se llamaba PITEX, de Programa de Importación Temporal para Exportaciones, y un programa llamado de Industria Maquiladora. Pues bien, estos dos programas en 2006 se fusionan en un solo programa, y esto da lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos como el programa IMEX. Este es un programa que, al igual que el programa PROSEC, está dirigido exclusivamente a personas morales. Aquí no pueden incorporarse personas físicas bajo ningún régimen fiscal. ¿Qué permite el IMEX? Te permite importar bajo un régimen aduanero. Aquí en la descripción del video les dejo el episodio en el cual trabajamos sobre ese régimen, que es el régimen de importación temporal para elaboración, transformación y reparación. Es decir, yo importo, pero la mercancía va a estar en territorio nacional por un plazo dado y no puede exceder de ese plazo. Una vez que la mercancía está en territorio nacional, en ese plazo se tiene que someter a tres procesos, cualquiera de estos tres. Elaboración, como sería el caso, por ejemplo, de fabricar una mesa, en donde tú a lo mejor importas madera, la madera no va a perder sus propiedades químicas, lo único que va a haber es una transformación física, y al final del proceso se tiene una mesa como resultado. La otra puede ser una transformación. La transformación es más bien una situación que se presenta en la industria química y en la industria alimenticia, en donde tú mezclas una serie de sustancias. Estas sustancias, a través de una reacción química, generan una sustancia diferente, ¿sí? Tal sería el caso de un alimento, en donde tú agregas distintos insumos, condimentos y demás, y obtienes un alimento distinto. Aquí sí, la materia prima que tú estás incorporando tiene un cambio tanto en la estructura física como en la estructura química, y eso hace que obviamente el producto resultante sea diferente. Eso es a lo que llamamos transformación. Y luego tenemos el tema de la reparación. Cuando importas, por ejemplo, un videoproyector que está descompuesto, aquí en territorio nacional se repara, y una vez reparado se regresa al exterior. Entonces, repito, el proceso es importar temporalmente algo que va a ser sometido a un proceso de manufactura, ya sea por elaboración, por transformación o por reparación, y una vez que se ha cumplido este proceso, y antes de que venza el plazo de estadía de ese insumo o esas partes o componentes, ese producto resultante se tiene que exportar. Para ser una empresa IMEX debes de demostrar que tienes un proyecto de exportación que, una de dos, o te va a generar al menos $500,000 de ventas de exportación al año, o el 10% de tus ventas anuales van a ser de exportación. Ese es un requisito fundamental. E igual que con el programa PROSEC, debes estar al corriente de tus obligaciones fiscales, debes tener tu FIEL actualizada, y tu domicilio debe estar como localizado ante el SAT. El proceso de incorporación es lo mismo. Nos vamos a BUSEM, ya habíamos hablado que posteriormente tendremos un video de qué es la ventanilla única. Nos vamos a BUSEM, nos vamos al apartado de Secretaría de Economía. Nuevamente una disculpa, mis vecinos siguen en obra, ya estoy harta, verdaderamente harta, son semanas,
y no dejan de martillar todo el día. Entonces, de verdad, créanme que es bastante frustrante, pero no puedo hacer nada. Entonces, si oyen martillazos y demás, no puedo hacer absolutamente nada. Parece que están reparando cuestiones de plomería y fontanería y se están yendo a toda la estructura hidráulica del edificio. Pues bien, comentábamos, la incorporación es la misma. Nos vamos a BUSEM, buscamos trámites, nos vamos a la sección de Secretaría de Economía y buscamos solicitud de incorporación al programa IMEX. Una vez que hemos llenado la solicitud y proporcionado los datos del proyecto que vamos a realizar, tenemos que esperar a que la Secretaría de Economía nos mande al inspector para verificar qué tipo de programa es el más adecuado. Ahorita vamos a hablar de las modalidades de programa IMEX. Una vez que ellos ya validan la información, corroboran que la información proporcionada es la real, entonces en ese momento nos autorizan el programa y en BUSEM nos aparecerá el acuse de inscripción al programa IMEX, así como el número de programa y la modalidad en la cual quedamos suscritos, ¿sí? Esa es la mecánica. ¿Cuáles son los beneficios? Dado que se trata de una importación temporal, aquí vamos a hablar en teoría, hablemos de lo que sucedía antes de la reforma fiscal de Videgaray en diciembre del 2013. En teoría, como es una importación temporal, yo no estaría sujeto al pago del arancel por esa mercancía que estoy importando, así como no estaría pagando la cuota compensatoria, en su caso si el producto estuviera sujeto al IEPS, el IEPS, y en su caso el IVA que se tendría que pagar, siempre y cuando sometiera ese producto importado a estos procesos que hemos comentado de elaboración, transformación y reparación, y antes de que venciera el plazo lo estuviera exportando. Eso es lo que la mecánica del programa dispone, ¿sí? Por eso les decía que sí va a ser necesario hacer un segundo video trabajando sobre el IMEX posterior a la reforma fiscal para explicar y clarificar estos conceptos. Ahora, ¿cuáles son las modalidades del programa IMEX? Independientemente de que vayas a hacer un proceso de elaboración, transformación o reparación, el programa IMEX contempla 5 tipos distintos de programa. ¿Cuáles van a ser esto? Consolidadora de empresas, que esto es para empresas holding. Resulta que hay un corporativo en territorio nacional y diversas plantas de manufactura en distintas áreas geográficas del país. Y cada planta de manufactura tiene un proceso distinto de manufactura. En lugar de que cada unidad de manufactura suscriba un programa IMEX, lo que sucede es que se suscribe la empresa a un programa que se le llama consolidadora IMEX. La consolidadora, lo que va a suceder es que con el mismo número de programa, cada una de las unidades de manufactura están trabajando, envían la información a su corporativo, el corporativo concentra la información y es el que tiene que estar presentando los diversos informes y reportes ante las autoridades para poder mantener vigente el programa. Entonces, ese es el programa de consolidadora, es más que nada para hacer más sencillo la administración interna del programa. Luego tenemos el programa industrial. El programa industrial es el sustituto de lo que conocíamos como programa PITEX. Bajo este programa industrial yo importo los insumos, partes, componentes, contenedores, cajas de tráiler, lo que yo necesite, material de envase y embalaje, por ejemplo, y lo someto a estos procesos de elaboración, transformación y reparación y lo exporto. El detalle aquí es que mis proveedores son totalmente independientes de mis clientes en el extranjero, ¿sí? Este es el programa industrial y es lo que antes se denominaba programa de importación temporal para exportación. Entonces, en realidad, cualquier industria que hace manufactura, esta sería la modalidad correcta para poder participar dentro del programa. Tenemos el otro caso que es la modalidad de albergue. La modalidad de albergue es lo que en México se denomina maquila. Tú obtienes un contrato, digamos, por ejemplo, con Levi's, que ese contrato es bajo una licencia de subcontratación. Levi's te está subcontratando para que hagas parte del proceso de elaboración de sus pantalones de mezclilla. Lo que va a suceder es que tu proveedor es Levi's, pero también tu cliente final va a ser Levi's, toda vez que a ti solamente te están subcontratando para hacer cierta parte del proceso y al final Levi's te va a enviar desde el extranjero insumos, maquinaria, todo lo que son partes y componentes para la elaboración de esos pantalones, pero una vez que tú haces el proceso por el cual fuiste contratado, ya sea corte, ya sea ensamble, ya sea detallado de la tela, etcétera, etcétera, tú solo puedes regresarle esa mercancía a Levi's.
Entonces, esa es la diferencia entre un programa IMEX industrial y un programa IMEX de albergue. Para que haya un programa IMEX de albergue, tiene que haber una licencia por subcontratación, es decir, un contrato tipo maquila. ¿Okay? De hecho, es uno de los documentos que te van a pedir cuando estás llenando la solicitud del programa, si es que ese fuera tu proyecto. ¿Okay? Otra modalidad que vamos a tener es la modalidad de servicios. Anteriormente teníamos un PITEX Servicios, ahora tenemos un IMEX Servicios. Esto puede ser dos situaciones. Yo soy una empresa nacional que me dedico a dar servicios a industrias. Un ejemplo sería una empresa que, por ejemplo, se dedica a sanitizar instalaciones industriales destinadas a la elaboración de alimentos o de fármacos. ¿Okay? Si yo le vendo mis servicios a otra empresa IMEX en territorio nacional, pues yo sí tengo que trasladar un IVA, es decir, a mi factura de venta le tengo que reflejar el 16% del IVA. Sin embargo, si yo me incorporo al programa IMEX, dado que yo le estoy vendiendo un servicio a empresas IMEX, se considera que esa venta de servicios, aun cuando se presta en territorio nacional, es una venta para exportación, toda vez que si yo a esta empresa no le brindo el servicio de sanitización de sus instalaciones, no puede hacer una corrida de producción que está destinada a la exportación. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo me incorporo como IMEX Servicios? Que al vender ese servicio a esta empresa IMEX se considera una exportación de servicios, por lo cual en la factura la tasa del IVA ya no va a ser el 16%, sino 0%. ¿Okay? Entonces esa es una modalidad de IMEX Servicio. ¿Cuál es la otra modalidad? Supongamos que te dedicas a cuestiones de imprenta y desde el extranjero te mandan rollos de aluminio, estos foils de aluminio con los que se recubren los blisters de alimentos, esas carteritas de plástico que traen las pastillas, las cápsulas y que después vienen con este foil de aluminio que además viene rotulado con el nombre del medicamento, del laboratorio, los gramos, fecha de caducidad y toda esta información en este foil. Pues bien, un proyecto IMEX Servicios sería eso, que desde el extranjero te contratan para que tú hagas la impresión en ese rollo de aluminio. Eso no puede ser elaboración porque no estás elaborando nada, estás brindando un servicio que es la impresión. Por lo tanto, ese es un proceso por el cual tú importas temporalmente ese rollo de aluminio y es una importación en la cual a ti no te cuesta el rollo de aluminio porque a ti te la están mandando desde el extranjero para prestarle un servicio a ese rollo de aluminio. Realizas el servicio en territorio nacional y posteriormente exportas ya el rollo debidamente impreso. Esa es la cuarta modalidad, la modalidad de servicios. Y finalmente tenemos una modalidad que es la de terciarización. Originalmente, Secretaría de Economía pensó en esta modalidad para los egresados de las carreras de negocios internacionales. La realidad es que después el SAT nos complicó la existencia y pues bueno, la promesa no se cumplió. Originalmente lo que nos dijeron es, tú eres un especialista en comercio exterior, entonces tú consigues los proyectos de exportación y consigue en territorio nacional quien te realiza la manufactura del producto. Tú como empresa terciarizadora lo que vas a hacer es importar, eso que tú estás importando se lo vas a dar a estos productores nacionales para que te maquilen a ti el producto de exportación y una vez que ya se terminó esa manufactura, tú te vas a encargar de exportarla. Entonces, originalmente en el 2006, cuando se hizo la presentación del programa, pues nos dijeron, esto va dirigido a todos aquellos alumnos de las carreras de negocios internacionales y comercio internacional que quieran realizar estos proyectos de exportación. El problema es que ya saben cómo es Hacienda, posteriormente nos pusieron por ahí una regla de comercio exterior, por la cual si tú quieres ser IMEX terciarizadora, tienes que demostrar importaciones anteriores a tu fecha de solicitud de incorporación al programa de por lo menos 200 millones de pesos, lo cual pues la verdad es que es bastante ilógico para alguien que se está graduando de una carrera y que quiere implementar un proceso de este tipo. Entonces la realidad es que esto es para la gente con bastante poder económico y que tiene esos proyectos de exportación pero que no le gusta meterse en rollos de manufactura. Por lo cual, para las pymes, realmente el programa IMEX nos va a servir en sus tres modalidades principales, que es el industrial, el de servicios
y el de albergue. Obviamente las consolidadoras y las terciarizadoras son para empresas gigantescas con muchísimo capital y muchísimo poderío económico. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser tus obligaciones bajo el programa IMEX? Bueno, obviamente si se supone que hay un no pago de impuestos, una exención de impuestos, lo primero que tienes que hacer es cumplir al 100% con lo dispuesto en el tratado. ¿Okay? Tú para incorporarte al programa IMEX sí tienes que decir qué productos vas a importar y qué productos vas a fabricar. Si tú dijiste que vas a importar tela de mezclilla para fabricar pantalones de mezclilla, entonces te dedicas a fabricar pantalones de mezclilla. No podrías estar importando esa tela para fabricar faldas. Tendrás que hacer primero una ampliación a tu programa IMEX para incorporar las faldas dentro de tu programa. Entonces, esa es una de las obligaciones que te marca el programa. La otra situación es que mes a mes te va a estar solicitando el INEGI que llenes una encuesta estadística y tienes que proporcionar esta información estadística. Y además te va a llegar también por parte del INEGI una encuesta más grande, que esto es de manera anual, entonces tú tienes que esperar a recibir ese correo de solicitud del INEGI, una vez que ya lo tienes, llenar tu reporte estadístico y enviárselo al INEGI. Y además, tal como con el PROSEC, cada mayo, antes del 31 de mayo de cada año, tienes que presentar ante la Secretaría de Economía el reporte anual de operaciones de comercio exterior, que a diferencia del PROSEC, este sí es más detallado. No basta con tener la balanza comercial, sino que además yo tengo que decir cuánto fue de importaciones temporales, de esas importaciones temporales, cuánto ya se exportó, cuánto queda todavía en inventario. Si hice cambios de régimen, porque también llega a suceder que de pronto importas la tela y te cancelan el proyecto de venta al extranjero. Entonces, antes de que venza tu plazo de exportación, parece que esa tela entró bajo un régimen temporal. Entonces, antes de que vence ese plazo, tú tendrías que cambiar de régimen para que la mercancía no entre en un proceso de incumplir con lo dispuesto en el tratado y no esté sujeto a multas. Y tendrías obviamente que pagar los impuestos al cambiar de un régimen temporal a un régimen definitivo. Entonces, ese tipo de operaciones también lo vas a reportar en el reporte anual, así como regularización de mercancía, la que ya venció el plazo. Antes de que te llegue una multa por parte de la autoridad, procedes a regularizar, pagas la multa, que es una multa por cada 15 días de retraso en el envío al extranjero, y se acabó el problema. Entonces, todo ese tipo de detalles lo tendrás que tener a través del programa IMEX. Y esto nos lleva a una obligación adicional. Así como un importador debe tener un sistema de control de inventarios de forma automatizada, que ya habíamos comentado que no es una hoja de Excel, en el caso de las empresas IMEX, este sistema de control de inventarios en forma automatizada, la autoridad nos va a pedir que sea bajo el anexo 24 de las reglas de comercio exterior, es decir, no puede ser cualquier software. Tengo que contratar un software con un proveedor que esté trabajando bajo anexo 24 y que me genere las funcionalidades y los reportes que me exige el anexo 24. Entonces aquí sí la inversión tendrá que ser en un software específico. Para aquellos que ya tienen un SAP o que ya tienen un SAI, este sistema no les va a servir, tienen que comprar un software de anexo 24, y aquí la recomendación es que busquen que ese software se pueda ligar con el SAP o con su sistema que actualmente tienen, o bien que del SAP puedan ustedes bajar información a Excel, aquí sí se vale, y después esa información de Excel subirla a su anexo 24 para evitarse la doble captura de información. Entonces, eso es lo que nos va a pedir el programa. También nos pide como otra obligación muy importante que si hay desperdicios durante el proceso de elaboración, transformación o reparación, esos desperdicios también les demos un destino específico. ¿Cuál va a ser ese destino? Lo correcto sería realizar el retorno hacia el extranjero, es decir, la exportación, pero es muy difícil que un país en el extranjero nos autorice el envío de desperdicio. Entonces, muchas empresas lo que optan es, si el desperdicio se puede vender en territorio nacional, pues simple y sencillamente hago el cambio de régimen por el valor del desperdicio y posteriormente lo vendo. La otra opción es destruir el desperdicio
que implica levantar un acta administrativa en la cual decimos cuál va a ser el método de destrucción, en qué día y en qué horario se va a realizar esa destrucción, y notificar previamente al SAT para que, si ellos lo disponen, pueda acudir un inspector a verificar que efectivamente se está realizando esa destrucción. Esto rara vez sucede, la Secretaría de Hacienda no tiene tanta gente como debería para estar yendo a verificar si efectivamente se destruyó o no, pero nuestra obligación sí es levantar esa acta, y cuando se hace el proceso de destrucción, de preferencia videofilmar ese proceso de destrucción o tomar fotos y levantar el acta teniendo las firmas de las personas responsables de que efectivamente se está procediendo a la destrucción de esos desperdicios. Y así como controlamos desperdicios, también tenemos que controlar mermas. Aquí me detengo un poco porque entro en broncas con los ingenieros, que probablemente ya están poniendo cara de está al revés. Para comercio exterior, desperdicio es lo que te sobra de un proceso productivo. Es decir, tú trajiste tela, recortaste tela y te quedó retazo de tela. Ese retazo de tela para nosotros es un desperdicio, y así es como lo contempla el programa IMEX. La merma es lo que se evapora durante el proceso productivo, es decir, a lo mejor en tu proceso tú ocupas combustibles o compras lubricantes. Obviamente estos combustibles y lubricantes sufren una merma. Tú pudiste haber puesto 1 litro de alcohol y 100 mililitros mermaron por concepto de evaporación, y realmente solo se pudieron utilizar en el proceso 900 mililitros. Entonces, eso es lo que en comercio exterior y lo que el programa IMEX denomina merma. Yo sé que en el área de ingeniería es exactamente al revés. Ustedes le llaman merma a lo que nosotros le llamamos desperdicio, y le llaman desperdicio a lo que nosotros le llamamos merma. Entonces aquí sí tengan mucho cuidado con estas dos palabras. Para efectos del control de IMEX, desperdicio es lo que queda físicamente, merma es lo que se consume durante el proceso productivo. El programa también nos obliga a llevar un control volumétrico de esa merma, lo cual implica estar haciendo los estudios de ingeniería para verificar realmente cuál es el consumo volumétrico de esa merma y poder poner nuestras recetas de producción. ¿Okay? Esas son las principales obligaciones que nos va a implicar este programa. También voy a tener que hacer esa segunda parte porque el IMEX tiene otra peculiaridad que tiene que ver con quienes importamos de tratados de libre comercio, que por ahí también hay una situación en la cual sí estoy obligada a pagar el arancel. Entonces, por el momento le corto aquí y haremos una segunda parte en donde vamos a hablar de la realidad del programa IMEX. Si ustedes me preguntan, y muchas empresas ya me han hecho esa pregunta, actualmente yo no recomiendo ya el programa IMEX debido a la reforma fiscal del 2013. Yo creo que tenemos que hablar del IMEX AB, o sea, antes de Videgaray, y del IMEX DB, después de Videgaray. La verdad es que la reforma fiscal lo único que hizo fue perjudicar a todas las empresas IMEX, y pues aquí se aplica el dicho, pagaron justos por pecadores. Sí es verdad que muchas industrias cometieron demasiadas irregularidades en la tenencia de este programa y abusaron del programa y obviamente de la buena fe de la autoridad, pero eso no quiere decir que era el 100% de las empresas, y sin embargo la reforma fiscal estuvo encaminada a dañar a todas las empresas IMEX. Entonces, hoy en día la verdad es que es un programa que yo ya no recomiendo. Yo lo que recomiendo mejor es un PROSEC, porque es un programa mucho más fácil de manejar y además tiene un beneficio real. En cambio, el programa IMEX ya ni siquiera tiene el beneficio real, que era el poder gozar de ese flujo de efectivo por no estar pagando el IVA. Pero hablemos de esto en la siguiente semana, donde estaremos hablando de la situación fiscal actual del programa IMEX. Ahorita lo que me interesaba es que comprendieran cómo es, o sea, cuál es la finalidad de la operación, los tipos de modalidades que tenemos, los supuestos beneficios, y digo supuestos porque estos quedaron afectados por la reforma fiscal, y las obligaciones que tenemos al amparo del programa. Pues bien, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Aprovecho para comentarles, estamos ya abriendo la apertura al taller de Incoterms 2000, aspectos fiscales y contractuales. Este se llevará a cabo el próximo mes de junio, el día 20, en las instalaciones del Hotel Quinta del Rey, aquí en la ciudad de Toluca. Y vamos a estar viendo no solamente
cada Incoterm qué implica desde el punto de vista contractual, sino también la repercusión fiscal que tiene la elección correcta del Incoterm, tanto para exportación como para importación. Entonces espero que realmente nos puedan acompañar y yo les dejo aquí también en la descripción del video más información al respecto del taller. Pues bien, muchas gracias por acompañarme nuevamente esta semana. La próxima semana prometo que ya concluimos con esto del IMEX y posteriormente ya estaremos hablando de Incoterms, de ventanilla única y de muchas situaciones más en el comercio exterior mexicano. Que pasen un excelente día y nos vemos la próxima semana. Esto fue Negocios sin Complicaciones. Y no se les olvide, por favor, recuerden que si este video les ha gustado, denos un like, compártanlo en sus redes sociales y por favor, si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.